esta tarde, entonces vamos a darle prisa, vamos a abordar lo que nos queda del tema de esta inmunología adaptativa y vamos a prácticamente entrar a todo lo que es el proceso de la inflamación. Ayer estuvimos viendo un poco de ella, obviamente los jueves otra vez me toca ahí estos tramos incompletos, pero bueno, finalmente hoy tenemos un poco más de tiempo y tratamos de terminar el tema para ya cerrar este capítulo y obviamente que nos empecemos a dedicar ya a lo que sigue, ¿no? Las inmunodeficiencias y todo este gran capítulo que obviamente es el que nos seguiría para nuestro segundo examen parcial. Aquí nosotros, nada más estoy viendo, chicos, en qué diapositiva me quedé, porque si me dicen en dónde me quedé, chicos, me quedé todavía con la mitad de la inflamación, que fue lo que estuve viendo todavía ayer. Ay. No la oí, doctora. Sí, están entrando en mecanismos de regulación. Ajá. Sí, es que todavía los estoy dejando entrar porque me marca de pronto, ¿cómo se llama? Que están en la sala para verificación. Entonces, bueno, es una modalidad que pusieron precisamente para revisarla. Déjenme, entonces me ubico en el sistema de inflamación y proceso adaptativo. Voy a compartir, chicos, nada más para que... Ahí está. La vi, doctora. Nada más para que me comenten si me quedé por aquí, porque aquí estamos en inflamación. Avanzado mucho en cuanto a complicaciones y los hallazgos, creo que hasta por aquí me quedé con el colon y después con el pulmón. Y habíamos visto un poco del desarrollo del proceso inflamatorio ya en un órgano, que en le pusimos ahí los vasos sanguíneos, el corazón. En la siguiente, perfecto. En esta, los mecanismos celulares. Perfecto, doctora, muchas gracias. Déjenme entonces, me ubico. Entonces saltó poquito. Bueno, muy bien. Ok. No, aparezca ahí. Bueno, chicos, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a nuestra sesión, pero creo que ya están todos adentro, entonces voy a comenzar. Voy a retomar este capítulo, les comentaba ayer que era uno quizás de esos capítulos muy interesantes, mucho de todo el proceso de la inflamación lo vamos a estar revisando, obviamente a lo largo de todo el capítulo, porque en muchas de las enfermedades que vamos a ver, obviamente existe una gran cantidad de procesos inflamatorios, leves, moderados y severos. Habíamos revisado los tres grandes contenidos, molecular, celular y sistémico. Nosotros nos hemos ido adentrando, primero revisamos muchas de las células que nos ayudan o colaboran, por ejemplo, con este proceso de rodamiento de nuestros neutrófilos, en donde además nos acompañan muchas moléculas en el camino, las citocinas, obviamente las interleucinas, nuestros anticuerpos, las que son las inmunoglobulinas, y algunas otras cosas que obviamente de forma sistémica también colaboran obviamente para apoyarnos. Recuerden que por ahí nosotros aterrizábamos los capítulos, por ejemplo, en donde teníamos que establecer este control para la regulación de la inflamación. Bueno, pues existen varios puntos o varios candados en donde nosotros tenemos que hacer un alto, obviamente para detener este proceso y que no se perpetúe. Entre ellos, pues quizás los cuatro grandes sitios que además son cruciales para nosotros y que cuando estos obviamente se descomponen o dejan de funcionar correctamente, pues obviamente esa homeostasis que nos caracteriza a nosotros, que es la salud, pues obviamente nosotros estaríamos teniendo alguna complicación. Si ustedes se fijan, sitios tan básicos, por ejemplo, como el sistema nervioso central y periférico cardiovascular, el endocrino con todas sus hormonas, con todas sus estructuras, con todos sus órganos, y bueno, el proceso inmune y el linfopoyético, obviamente quizás
capítulos más grandes que nosotros pudiéramos revisar. Si nosotros lo ponemos a la inversa, cuando nosotros tenemos un proceso para mediar la regulación en alguno de estos sitios, realmente se vuelve un reto. Muchos de estos pacientes, pues obviamente son candidatos a terapia intensiva y quizás gracias obviamente al seguimiento de un intensivista, que hace obviamente una participación por horas, porque a cada hora se pueden estar modificando y ajustando obviamente los tratamientos, pues ahí es donde realmente se pone interesante, ¿no? Cómo nosotros tenemos que mediarlo. Cuando nos gana la inflamación, por ejemplo, en un sistema nervioso, pues perdemos neuronas, en un sistema cardiovascular, infarto. Y si hablamos, por ejemplo, de endócrinos, por ahí ustedes recordarán la tiroides, ¿no? La tiroides hace toda una tormenta tiroidea y obviamente el paciente puede poner en riesgo su vida. En cuanto a los hemolinfopoyéticos o los hematológicos y linfopoyéticos, nosotros podemos encontrar incluso pues muchas alteraciones que pueden poner en riesgo la vida de un paciente, por ejemplo, trastornos de la coagulación. Y esta coagulación, recuerden que cuando nosotros podemos hacer un sangrado leve, moderado, severo, puede complicarse tanto y puede volverse un proceso en donde la inflamación se suma a obviamente, esta alteración y puede, por ejemplo, darnos un CID, una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué pasa cuando alcanzamos ese nivel? Pues obviamente el paciente está chocado, y las resistencias vasculares, obviamente se caen, obviamente no tenemos más que con medicamento, y el paciente realmente se complica de sobremanera. Aquí, pues la mortalidad obviamente es muy alta, y eso cuando no lo podemos controlar, pues esos mecanismos de regulación a la inflamación, pues obviamente a veces nos rebasan y son lo que precisamente nosotros vemos. ¿Cómo podemos ver los patrones de regulación? Bueno, lo podemos ver en los tres grandes grupos de trabajo, primero en células, después en moléculas y después en algunas formas donde aplicamos precisamente toda la parte sistémica. Porque es interesante tratar todos estos capítulos, porque obviamente nosotros le vamos a ir poniendo aquí, por ejemplo, alguna enfermedad o alguna patología. Hablábamos de los patrones moleculares que se asocian precisamente a este daño inflamatorio y ahí es donde quizás se vuelva interesante, ¿no? A lo mejor lo más sencillo para nosotros aquí en ver, por ejemplo, un proceso inflamatorio derivado de una lesión que puede ocurrir de forma aguda, que en ese momento obviamente lesiona nuestra piel, penetran los gérmenes y obviamente pone en contexto a todas las demás células que alguna vez nosotros las vimos. Entonces, primero hay un daño tisular, obviamente hay una diferenciación y obviamente una migración de todas estas células. Y finalmente viene la última parte en donde participa precisamente el sistema de la coagulación y el sistema hematológico. ¿Por qué? Porque necesito obviamente rápidamente cerrar este espacio, que no sigan entrando más bacterias y obviamente que este proceso de inflamación me permita dejar un espacio para poder hacer obviamente una coagulación suficiente, obviamente también para cerrar el espacio y que obviamente deje de sangrar. ¿Quiénes son? Quizás uno de los capítulos más interesantes en la actualidad, chicos. Obviamente son todas las células senescentes. La senescencia habla mucho de toda esta vejez, de esta ancianidad, donde nosotros empezamos a perder capacidad de inmunología. Hay varios estudios porque están en curso en la actualidad y quizás mucho de esto, a pesar de que ya se venía estudiando, pues obviamente COVID nos obligó a estudiarlo con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque de pronto los ancianos, si ustedes recuerdan, pues nuestros ancianos de más de 80 años pues eran rápidamente susceptibles, eran muy vulnerables a COVID y empezamos a investigar precisamente con qué o cuál era el patrón que seguía obviamente la enfermedad con estos ancianos. ¿Por qué se vuelve interesante? Porque las células se vuelven viejitas y mientras nosotros los jóvenes, obviamente así como ustedes, nosotros que estamos a la mitad del camino todavía, estamos precisamente en un 50-50, nosotros buscamos siempre, obviamente, contener a las células más jóvenes. Y gente tan joven como ustedes que están rayando los 20, pues obviamente están en la plenitud precisamente de todo el proceso inmunológico. ¿Por qué es importante? Porque ahí precisamente los linfocitos, los ganglios, están repletos de células jóvenes, obviamente todavía muy dispuestos para hacer maduración, conversión y adquirir esa memoria, obviamente esa memoria en nuestras células. Pero ¿qué pasa cuando nuestras células se vuelven viejitas y obviamente empiezan a volverse senescentes? Estamos hablando que después de los 65, 75, se marca una caída muy alta, ¿no? En todas nuestras células. Obviamente envejecen los linfocitos, dejamos de tener células presentadoras, nuestros anticuerpos se producen en menor número y también en menor calidad. Y obviamente todos nuestros macrófagos, nuestros monocitos y todos esos procesos que durante toda la vida prácticamente nos defendieron, en esta etapa terminal, pues nosotros empezamos a ver esa senescencia, esa vejez en este sistema. El sistema de la coagulación, bueno, también envejece junto con nosotros y también es parte de esta regulación, obviamente inflamatoria.
¿Cómo lo vemos en estímulos exógenos? Bueno, nosotros podemos desde, obviamente, desde un patrón externo, bueno, entre comillas externo, nosotros podemos hacer rápidamente con ayuda de estos patrones moleculares, que son precisamente todos la alineación que ocurre precisamente durante este proceso inflamatorio. Si ustedes se fijan, empezamos a delimitar este campo donde obviamente ocurrió la lesión. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que estos procesos obviamente tengan el estímulo correcto? Pues reparamos y adaptamos obviamente nuestros tejidos para prepararlos precisamente para un proceso de, obviamente, de reparación que debe de ser lo más pronto posible. Aquí es un alveolo y bueno, pues obviamente lo que nosotros estamos viendo, un alveolo pero óseo. Mediadores, chicos, los vamos a ver estos en la le empecemos por el número de horas que tenemos hoy. Pero aquí, bueno, quizás de los mediadores es que, bueno, cuando nosotros hablamos de un proceso inflamatorio, una de las cosas interesantes es que es un proceso dinámico. Difícilmente se queda estático y vengo yo en una hora y ahí seguimos exactamente igual, ¿no? Cuando ocurre una lesión, puede ser que en ese momento nada más yo sienta obviamente el daño, en ese momento, por ejemplo, cuando me corto, cuando tengo alguna lesión física, por ejemplo, con una astilla, algo tan sencillo como eso, o que pasé por algo que me friccionó mi piel y obviamente puede lesionarla. Pero ¿qué pasa cuando nosotros intervenimos ya con moléculas? Obviamente aquí muchas de estas sustancias vasoactivas, pues quizás de las más vistas actualmente, dentro de toda esta gama de las que tenemos en la actualidad con COVID, pues está obviamente bradicimina, ¿no? Y cómo actúa y cómo se ha ido desenvolviendo trabajo, pues es lo que ha hecho que incluso alguien por ahí suponga, ¿no? Que esa es una de las herramientas que estamos utilizando con relativo mejor éxito que las que estuvimos viendo, pues obviamente hace 2 años que eran núbiles nuestros científicos, ¿no? Ante ellos. Quimiosinas, metabolitos lipídicos, inmunoglobulinas y moléculas de reacción que las vamos a seguir utilizando. Acuérdense que todos estos, cuando los ponemos así de lista, pues se ven muy bonitos. La realidad es que todos ellos colaboran precisamente en este proceso inflamatorio. ¿Dónde se resienten obviamente los efectos colaterales obviamente por un proceso inflamatorio severo? Sistema nervioso quizás sea de los más sensibles, por ejemplo, un evento vascular cerebral en donde ocurre una hemorragia, pues quizás sea de esos elementos que genera un proceso inflamatorio muy severo y obviamente daña con mucha facilidad obviamente nuestro sistema nervioso, específicamente el encéfalo. ¿Qué decir de un hígado? Bueno, un hígado que representa con un número tan alto de pruebas de regulaciones de procesos metabólicos, de procesos bioquímicos, muchísimas sustancias. Bueno, pues obviamente cuando el hígado se inflama, pues muchas de estas funciones terminan obviamente dejándose de lado y obviamente no solamente sufre el hígado, sino además obviamente tenemos todo el proceso de la pérdida de las funciones. El hueso lo veremos también por ahí asociado con algunas enfermedades. Este huesito pues también obviamente tiene la médula y estos huesos cuando se afectan pues obviamente la repercusión quizás para nosotros obviamente importantísima pues es que muchas de estas células que nosotros estamos viendo en torrente sanguíneo pues seguramente van a estar disminuidas. De ahí que por eso cuando nuestro hueso se empieza a deshidratar por ahí de los 60 años y por eso empezamos a sufrir datos de osteoporosis y demás, pues obviamente este huesito también dejará de producir muchas de estas células. El corazón ahorita lo vamos a ver, ese lo vamos a implicar en algunas de estas cosas. ¿Qué hacemos, chicos, con las selectinas, integrinas, sistemas de coagulación, sistemas de tesiminas? Al final, todas estas moléculas pueden obviamente desempeñar un proceso inflamatorio. Ojo con esto. Por un lado, tenemos un proceso dinámico en donde todas estas primero me van a ayudar o van a favorecer el proceso dinámico de la inflamación. Tengo que también, obviamente, contener a esa inflamación y mediarla. Aquí una de las cosas más importantes es que por eso tenemos mediadores de la inflamación, obviamente, para contrarrestar el efecto. ¿Cuál es uno de los grupos de trabajo donde más se ha estudiado los procesos inflamatorios? Quizás el sistema nervioso central, donde nosotros tenemos neuronas pensantes, pues obviamente ha sido la búsqueda, ¿no? De que no suframos un daño obviamente tan grande. ¿Quién es obviamente el sistema de defensa importante aquí? Pues son las microglías. ¿Y por qué las microglías? Porque ellos son nuestro gran sistema, obviamente donde nosotros vamos a favorecer, obviamente que estas sustancias o estos procesos no se determinen. ¿Cuáles son los dos grandes procesos que nos afectan? Seguramente
seguramente cuando lleguen a neuro, pues estarán viendo cuáles son los avances que tenemos en Alzheimer, por qué la genética, por qué la inmunoterapia está precisamente trabajando sobre dos grandes campos de trabajo, ¿no? Que son la inmunodegeneración y en esas dos, obviamente apartados, en el momento en que una persona desarrolla Alzheimer o Parkinson y tal vez más Alzheimer, pues obviamente la degeneración de estas neuronas, obviamente cuando sufren un proceso atrófico, pues obviamente se van a perder muchas funciones y en ese momento la vida de una persona cambia totalmente. ¿Por qué son importantes? Porque, bueno, en la actualidad, la genética de 2, 3 años para acá, nos enseñó, por ejemplo, que puede haber manifestaciones neurológicas asociadas, por ejemplo, con el virus del dengue. Ahorita nadie se acuerda del dengue, pero nosotros tuvimos dengue hace prácticamente 3, 4 años. Teníamos chikungunya, dengue, zika, y bueno, esos fueron vamos a decir, los que nos salieron baratos a nosotros, ¿no? La verdad es que fueron epidemias que sí, pues mermaron un poco nuestra salud, pero prácticamente no tuvimos el impacto, ¿no? Que tuvimos en la actualidad con COVID. ¿Por qué se asocian, chicos? Porque muchos de estos pacientes en la actualidad simulan muchas de estas lesiones que pudieran ocurrir sobre el sistema nervioso central y quizás cuando nosotros rebasamos la frontera, por eso aquí el autor lo presenta precisamente como un semáforo rojo, ¿no? Ustedes están precisamente aquí en esta primera parte, en donde obviamente tienen todo su sistema inmunológico, todos sus órganos, obviamente el 100%, pero conforme empezamos a avanzar en el tramo de la vida, pues obviamente empezamos a perder esta funcionalidad. Hay quien dice que aquí la frontera de los 60, obviamente, qué caray, eso es grave, déjeme y me regreso. Es que sabe qué, doctora, no la veo, doctora. Es que me dicen que alguien me está esperando, pero que no la dejo entrar. Igual si vuelve a conectarse, doctora, y la veo ahorita que aparezca, porque no me deja ya verla a mí. Al contrario, doctora, yo espero que ahorita aparezca. Es que de repente no me deja verlos y me genera conflicto. De hecho, me había apagado a mí mi cámara, no me veía yo. Bueno, espero que ahorita la podamos ver a su compañera. Hablábamos de esta neurología, chicos, porque hemos obviamente intervenido con tantos medios, porque una de las cosas es que esta síntesis, a través de un complejo sistema, se llama reibergrama, ha comprobado que nosotros podemos sintetizar inmunoglobulinas. ¿Por qué es importante, chicos? Porque eso permite que hagamos un diagnóstico de neuroinflamación. Mientras más inflamado permanezca o más tiempo permanezca inflamado nuestro cerebro, obviamente se vuelve mucho más complejo a la hora de obviamente estar trabajando en el proceso que nosotros estemos resolviendo. Puede ser que mi paciente en ese momento haya tenido, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico y a lo mejor sea una persona joven y son las personas que se recuperen. ¿Por qué? Pues obviamente porque nuestros neutrófilos, todo mi sistema que va a recoger ese daño por la sangre que obviamente se derramó, pues puede ocurrir de manera sencilla y a lo mejor los factores antiinflamatorios funcionen, que es en esta primera etapa de la vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos rebasando la frontera de los 60 años? Los factores de los neutrófilos obviamente empiezan a decaer. Los factores antiinflamatorios obviamente son cada vez menos, de menos calidad. Y otra de las cosas es que también empezamos a producir sustancias cada vez proinflamatorias con mayor capacidad de daño, ¿no? Y cuando nosotros sumamos obviamente esta parte, pues nosotros tenemos obviamente un daño que se puede degenerar obviamente en un algo irreversible para nuestro cerebro. ¿Por qué se ha vuelto interesante trabajar con los genetistas? Ahí está. Listo, doctora. ¿Qué pasa con los polimorfismos, chicos? Durante muchos años he estudiado la genética. Recordarán que nosotros, hace prácticamente poco más de 20 años, leímos el código genético completo. México se alzó con 100 de sus grandes investigadores y leyó cuántos mexicanos originales teníamos. Y gracias a eso, pues no solamente conocimos primero cuántos mexicanos éramos originales y después cuántos polimorfismos tenemos. Nuestro país es un crisol de poblaciones porque podemos encontrar de todo en el país y eso ha dado pauta precisamente para estudiar cómo este polimorfismo nos puede afectar de manera diferente. Eso cuando nosotros lo impactamos en el campo de la inmunología, pues vemos nosotros algo que es terriblemente complejo, por ejemplo, lupus eritematoso. Lupus es un proceso que me da obviamente un proceso inflamatorio
obviamente que afecta con una descarga de inmunoglobulinas bastante complicada. Pero si a todo eso, aparte de que me va a dañar mi pulmón, me va a dañar mi riñón, va a inflamar algunos otros sitios específicos, obviamente, y me va a dar la complicación sistémica, pues obviamente se vuelve quizás esas enfermedades terribles, desagradables, en donde nosotros tenemos que irnos rápido y con mucho cuidado, porque estos pacientes, si no tenemos las unidades, por ejemplo, de cuidados intensivos en una crisis de un lupus eritematoso activo, pues obviamente este paciente no la va a librar. Algunas enfermedades reumatológicas hacen crisis y esos polimorfismos en la actualidad nos han enseñado cómo manejarlos mejor. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos inmunomoduladores que han funcionado bastante bien. No hemos dejado de recibir las nuevas, obviamente, opciones terapéuticas con estos inmunomoduladores, esta terapia inmunogenética que en la actualidad ya se ha vuelto tan común. Y bueno, por eso con ellos. Aquí aparece una de las enfermedades devastadoras para nosotros, la esclerosis sistémica. Pues obviamente estas son quizás esas enfermedades terribles, ¿no? Si ustedes recuerdan a nuestro científico más grande que tuvimos hace un par de años, el que descubrió la teoría de los hoyos negros, pues él tenía una esclerosis sistémica lateral amiotrófica. Y bueno, pues él lo conservaron en una cajita de cristal porque era una de las mentes más brillantes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Bueno, pues obviamente recuperar cómo visualizamos a nuestros pacientes. Acuérdense que, por ejemplo, tenemos artritis juvenil idiopática. Esta juvenil es porque estamos hablando de chicos jóvenes que estamos teniendo, obviamente, con artritis y con todo el deterioro por ejemplo, de un paciente de más de 60. Pero estos chicos llegan a 20 años con un deterioro como si tuviéramos 60 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que detener esa respuesta inflamatoria, tenemos que quitar todo el daño y obviamente que nuestros pacientes sobrevivan a ese daño. Fiebre reumática, afortunadamente, ya no la vemos tanto. En la actualidad ya es mucho menos de sus pacientes, pero todavía estamos viendo casos de esta enfermedad que, bueno, también hace prácticamente 40 años, pues era obviamente terrible, ¿no? ¿Cómo evaluamos nosotros un paciente que tiene enfermedades autoinmunes y que obviamente puede cursar con un proceso inflamatorio de leve, moderado, severo? Podemos verlo afectado, por ejemplo, en esclerosis, que hablaríamos de neuro, asma, que es todo un capítulo y es hermoso revisar asma por toda la enseñanza que nos dejan los macrófagos, los monocitos, mastocitos, todas las degranulaciones. La verdad es que académicamente es muy ilustrativo revisar asma. Para el paciente no lo es tanto, ¿verdad? Porque pues obviamente sufre muchas complicaciones, pero la verdad es que desde el punto de vista académico, pues es un reto revisar con ellos la inmunología. Enfermedades en el intestino, los pacientes que tienen síndromes de malabsorción, obviamente que no pueden comer gluten, que si lo comen, por ejemplo, algunos de estas semillas, obviamente llegan a tener complicaciones severas y que incluso los pone al borde de la muerte, ¿no? Porque hacen realmente reacciones adversas muy severas. ¿Qué decir de todos los procesos? El doctor Poletti siempre nos regala por ahí alguna sesión, algún artículo en donde siempre nos habla de todas las enfermedades. Y bueno, él recientemente hizo todo un enfoque, por ejemplo, con COVID y decía, ¿no? Cómo COVID vino a modificar el cómo nosotros nos plantamos sobre estas enfermedades de piel, ¿no? Alguien decía, bueno, pues es que a la piel no le va a pasar nada, ¿no? Sí le pasa y tenemos mucho contexto ahí. Hablábamos de la tiroides, por ejemplo, cuando tenemos estas lesiones tan severas por tormentas tiroideas, lupus que también nos puede atacar, por ejemplo, a varios órganos y obviamente podemos evidenciarlo en varios espacios. Y artritis reumatoide, que yo creo que es el osteoarticular quizás más común. ¿Qué puede cursar mi paciente? Bueno, hay muchos de los pacientes, por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños en artritis reumatoide juvenil, pues a veces estos niños cursan con muchas de estas manifestaciones inespecíficas, porque eso es algo de lo que los papás se quejan. Bueno, pues es que mi niño tuvo a lo mejor 2, 3 o 4 de estos signos o síntomas, pero lo último que me voy a imaginar es que además tenga pues un proceso tan agresivo reumatoide, sobre todo porque a veces los dolores de estos chiquitos pues son asociados a golpes o a traumatismos durante a lo mejor un partido, un juego, ¿no? Y a veces no, pues obviamente no se nos ocurre pensar en una enfermedad de este tipo. Bueno, hasta aquí era ayer, chicos. Déjenme ver cómo ando de tiempo. Andamos bien todavía. Bueno, déjenme, les sigo y los dejo salir un poquito más, más cercanos al horario. Y, ok, vámonos. Ay, espérenme, déjenme ver hasta dónde dejé su presentación. Bueno, chicos, ya no me falta nadie, ¿verdad? En el,
ahí que luego los dejo esperando. Creo que su compañera era la última. Ok. Y Doctora, me comenta que todavía no lo deja entrar. No sé si le aparezca. dejé entrar a una persona hace Ah, rato, una Isabel, no. A ver, déjame checo. entrar, me dejó. No sé si ya una vez que arranca la presentación no me deje verlos a mí porque no me deja verlos. No sé si ese es el punto. No sé si puedan volver a acceder, doctor, antes de volver a compartir pantalla, porque ya hice chiquita mi pantalla para poderlos visualizar. No sé si pudieran volver a entrar, porque yo no los veo aquí en el chat. No sé qué ocurra. Ish, no me deja verlos. Donde me notifica a veces es en el correo electrónico. Sí, no. Le sigue apareciendo de Rocío Durantes Personal Room. Hemos permitido que el organizador sepa que usted está aquí y le sigue apareciendo nada más eso. Nada más que me aparece, doctora, en el correo electrónico. Lo No sé tengo, lo por estoy qué. viendo, pero está en el correo electrónico. Y es Humberto, y me dice que ahí está Sí, sí es él. conmigo. Dice que está esperando, pero lo tengo pero en el correo electrónico, porque sí lo estoy viendo aquí. Es que no sé por qué me los manda al correo electrónico, chicos. Déjenme ver si se puede hacer. ¿Sí? ¿Qué tal la sesión, doctora? Porque no, dice que no requiere de autentificación, que ya le quité, bueno, no lo tenía puesto, pero no me deja.